La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hace algún tiempo que el Espíritu Santo ha estado inquietando mi espíritu con relación a una situación que se está dando en nuestros medios y que yo siento que está contristando al Espíritu Santo en algunas áreas. Y el Señor ha puesto en mi corazón este mensaje para cada uno de nosotros, para que podamos entender realmente lo que es la voluntad de Dios. Y me refiero a la situación que hay en muchos lugares donde se está creyentes contra creyentes, están criticándose, están peleando los unos con los otros, y esto en público, utilizando los medios masivos en algunos lugares. Y yo entiendo que esto no es la voluntad de Dios. Más aún, creo que esto lo está utilizando el enemigo de las almas, nuestro enemigo, para sembrar en el corazón de los que no son creyentes dudas y obstáculos para que la gente no pueda acercarse al Señor. En Lucas capítulo 17, verso 2, hay una escritura que ahí bien claro dice que es preferible amarrarse al cuello una piedra de molino y lanzarse al mar antes que hacer caer alguno de estos pequeños. Y la Biblia enseña bien claro en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24, que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, y debemos ser pacientes los unos con los otros. Y hay muchas escrituras que hablan de esta situación y quiero compartirla con cada uno de ustedes para que podamos entender realmente cuál es el proceso de Dios, qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a esta situación. Tenemos que entender obviamente que cuando tratamos con seres humanos, pues hay de todo tipo de seres humanos, y en la iglesia obviamente no es la excepción. Y hay personas que tienen una buena intención, que aman al Señor y que quieren buscar a Dios. No somos perfectos, nadie lo es, y a veces cometemos faltas como todas las personas, pero también hay otras personas que son contenciosas, que inclusive son, como dijo Jesús, cizaña, que el enemigo siembra para traer contiendas y disensiones entre nosotros. Pero la Biblia dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que nosotros seamos solícitos para poder mantener la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Y las cosas que ocurren a veces en medio nuestro, debemos ser prudentes cómo manejar cada situación. Ciertamente hay situaciones que son bien escandalosas y que realmente tenemos que nosotros tomar cartas sobre el asunto. Pero a veces son cosas insignificantes que no tienen realmente un valor, que no es de personas que han cometido un pecado o una falta grave, sino son pequeñeces. Y a veces cuando yo veo esta tirantez entre unos y otros, yo veo la inmadurez de las personas. Actúan como niños, especialmente cuando estas cosas las exponen al público, no sabiendo ellos que el enemigo lo está usando, o quizás lo saben, no lo sé. Pero la realidad es que esto no debe ser así. Nosotros tenemos que tener realmente la intención correcta de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros unos a otros nos ayudemos y nos fortalezcamos en el Señor. Quiero leer una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6. En el versículo 1 en adelante
Mira lo que dice la Biblia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí y no de los otros, porque cada uno llevará su propia carga. Fíjate cómo la Biblia es claro, cuando todos podemos fallar y tenemos que considerarnos a nosotros mismos que podemos fallar, pero si alguno ha cometido alguna falta, entonces la actitud debe ser que los espirituales lo restauren. La idea de Dios es ayudar a los seres humanos. Fallamos, todos fallamos. Si el justo 7 veces cae, 7 veces Jehová lo levantará. Podemos fallar en muchas áreas, pero la intención debe ser ayudar a la gente. Es tratar de que nuevamente se levanten para que puedan completar el propósito de Dios. Esto es un proceso. La vida cristiana es un proceso de superación donde cada día tratamos de ser mejor. Pero en ese trayecto todos fallamos. ¿Quién no ha cometido alguna falta? Todos fallamos. La Biblia dice que si decimos que no cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos podemos fallar, pero la actitud debe ser una actitud de edificación. Como dice aquí la Biblia, debemos restaurar al caído con espíritu de mansedumbre, ayudarlo para que pueda levantarse nuevamente. No atacarlo, no criticarlo, no golpearlo, no echarlo, sino ayudarlo. Ese es el propósito del Señor. Mira lo que dice otra escritura que quiero compartir en Mateo, capítulo 18, versos 15 al 12. Ahí el Señor dio las instrucciones de lo que debemos hacer cuando alguien peca contra nosotros, cuando alguien nos ofende. Mira lo que dice la Biblia. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí el Señor dio unas instrucciones claras de cómo debemos hacer cuando alguien peca contra nosotros, cuando realmente es una falta grave. No simplemente cualquier situación. A veces cuando veo y escucho de esas actitudes que se hacen en público, son, perdonando la expresión, son tonterías, son cosas sin importancia. Y se le da ese énfasis. Y hay quienes se prestan para seguir avivando esa situación. Pero estoy hablando de realmente de pecados graves que menciona la Biblia, ¿no? Faltas graves. Entonces dice aquí la Biblia que debemos llamar a la persona solo, primeramente, como el pastor, el líder de la iglesia, de llamar a esa persona, o tomar a 1 o 2 líderes de la iglesia y hablar con él y guiarlos al arrepentimiento. Hablarle para que esa persona se restaure, ayudarlo para que se restaure. Si entonces persiste en pecar, la Biblia dice bien claro que Pablo dijo en 1 Timoteo 5:20, a los que persistes en pecar, entonces se les reprende frente a otros. Pero eso es cuando ya se ha tomado la determinación de ayudarlo y de restaurarlo. Cuando la persona ha tenido 1 o 2 oportunidades. Entonces, si es una actitud realmente de soberbia, de una actitud inapropiada, entonces es que debemos a esos que persisten en el pecado, entonces tomar más acción sobre ellos. Pero la idea inicial debe ser ayudar a las personas con espíritu de mansedumbre, ayudarlos a que puedan levantarse espiritualmente, ayudarlos para que puedan
para que puedan nuevamente restaurarse. Pero de ninguna manera la Biblia enseña que debemos estar juzgando unos a los otros. En Mateo capítulo 7, versos 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea, nosotros no somos los jueces para estar juzgando a cada persona, y como dije, mucho menos en público. Hay un orden bíblico para restaurar, para un proceso, pero de ninguna manera la Biblia aprueba que nosotros estemos en público llevando todos, como decimos, perdonando nuestros trapitos sucios al público para entonces estar en contienda unos con los otros. No, la Biblia enseña que nosotros tenemos que entender que sí vienen divisiones, hay casos en particulares donde hay falsos profetas que están enseñando falsas enseñanzas, y debemos nosotros contrarrestar esa falsa enseñanza, pero ni siquiera en esos casos debemos estar mencionando nombres. Yo he visto que se mencionan nombres, se ponen fotos de personas a veces en los medios de comunicación social y se atacan esas personas. Mire, ¿sabe que lo que están haciendo es dándole publicidad a esa persona? El enemigo utiliza esas cosas para traer contienda, para traer dureza en el corazón de los que no son creyentes o de los débiles, y además lo que están haciendo es dándole publicidad, y no entienden eso. Son como niños. Eso se deduce como inmadurez. Ese no es el orden bíblico, eso no es el evangelio. El evangelio no actúa de esa forma. Son personas que el enemigo está usando. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y no propiciar ni auspiciar esas actitudes que lo que hacen es dañando. Hubo un caso en la iglesia de Corintios que Pablo menciona en la Escritura, donde hubo un caso de una falta grave, una inmoralidad grave de una persona que estaba viviendo con su madrastra. Y Pablo les dijo a ellos que tenían que resolver esa situación. Pero esta persona después se arrepintió de sus pecados y lo volvieron a perdonar y lo restauraron. Entonces, esa es la actitud. Ahora, Pablo le menciona que nosotros no podemos estar con estos litigios delante de los incrédulos. Eso es lo que enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante. Mira lo que dice allí. Dice: ¿os alguno entre vosotros, cuando tenéis algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿cómo ponéis a juzgar a los que son menos dignos? ¿O no habéis sabido que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son menos dignos en la iglesia. O sea, aquí Pablo le menciona bien claro que no debemos ir al público, a nosotros estar criticándonos y juzgándonos y condenándonos unos a los otros. Eso es claro en la palabra de Dios. Y un caso bien importante que quiero recalcar es que a veces son cosas que no son pecados graves. Estamos hablando de dos casos. El caso de que cuando una persona comete adulterio, fornicación, inmundicia, etcétera, pues son pecados graves que deben ser considerados con el liderato de la iglesia, con prudencia en la iglesia, ¿verdad? Y ser tratados con mucho cuidado y con mucho delicadeza en la iglesia. Pero a veces lo que se está hablando son cosas que no tienen realmente un valor para darle ese énfasis a estar en público atacándonos y unos con los otros. Y de eso la palabra de Dios también es claro en el libro de los Romanos. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 14 habla
de estas cosas que no son tan importantes, no son pecados graves, pero que también crean esas contiendas. Y está claro que desde que el mundo es mundo ocurre esto, porque todos somos seres humanos y las personas que pueden estar viéndome que no son de la iglesia tienen que entender que donde hay seres humanos hay todo este tipo de situaciones y que no podemos controlar todo lo que ocurre a todas las personas. Tienes que entender eso, pero hay algo importante que quiero subrayar, y es que no debemos fijarnos en las personas que realmente están en esa actitud. Debemos fijarnos en que hay mucho pueblo que no actúa de esa forma. Y sobre todas las cosas tienes que poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque si ponen la mirada en los hombres, en las críticas, en todas estas situaciones que algunos hacen, no todos, el enemigo va a aprovecharse, va a poner incredulidad en tu vida para que te apartes de Dios, y esa es la intención del enemigo. Recuerda, desde los primeros tiempos siempre ha habido estas contiendas, esos problemas. En la iglesia primitiva también lo ha habido, hoy lo hay, lo habrá siempre. Pero hay otro tipo de creyentes. Hay creyentes que no viven esa vida, que no están en esa línea. Entonces yo te invito para que veas realmente la actitud de esa gente noble, no la actitud de los contenciosos, que a veces, como dije, son instrumentos del enemigo para hacerte daño. Pon tu mirada en el Señor, busca al Señor, porque si ponemos la mirada en los hombres, entonces podemos perder lo más grande, que es nuestra salvación, y ahí es peligroso. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a cómo debemos bregar con las situaciones que no son estos pecados graves. Dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice ahí. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que come y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará en pie porque poderoso es el Señor para hacerlo estar en firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió por nosotros y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos los unos con los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión de caer a mi hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, mas el que cree, el que piensa que si algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de comida tu hermano te es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida se pierda aquel por que Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que cree en esto sirve a Dios, sirve a Cristo y agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo concerniente a la paz y a la mutua edificación. No destruyamos la obra de Dios por causa de tu comida. Todas las cosas son limpias,
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que se ofenda a tu hermano, tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla contigo para delante de Dios. Bienaventurado el que no se juzga, condena con lo que aprueba, pero si duda sobre lo que come, es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que me vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es palabra de Dios. Es clara la palabra de Dios. Quise leer todo ese capítulo porque es tan clara la palabra de Dios de lo que estamos hablando. O sea, Dios ahí nos dice bien claro que no debemos estar juzgándonos unos a los otros, porque nosotros no somos los jueces. Dios es el juez y cada uno dará cuenta a Dios con lo que hace. Así que no debemos procurar estar en contiendas, en disensiones, juzgándonos y criticándonos los unos a los otros. Y mucho menos en público, para que entonces otras personas sean escandalizadas. Eso no agrada a Dios, eso no es de Dios. Si tú estás en esa práctica, yo te digo en el nombre del Señor, desiste. No, ni siquiera ni juzgues ni menosprecies. Algunos juzgan, otros menosprecian. E inclusive he oído predicadores, lo he oído, y he visto predicadores y líderes y pseudoteólogos que están menospreciando a los demás, que están poniendo en poco a los demás, llamando ignorante a los demás. Eso no es de Dios. Y no importa que el título que tenga. Bueno, cualquiera puede estudiar en una universidad y alcanzar un grado teológico y decir que es teólogo, pero no es eso. No es solamente decir soy teólogo, tener un grado de teología, es tener realmente la verdad de Dios y tener la convicción de Dios y el espíritu de edificación de un verdadero cristiano, de uno que realmente ha nacido de nuevo, ha dado frutos espirituales, que tienen los frutos del espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no contenciosos. Algunos dicen, no, Pablo en público condenaba a algunos, sí, pero estoy seguro que Pablo primero los llamaba, porque él no va a contradecirse lo mismo que dice la Biblia. Los llamaba y edificaba, y algunos de esos eran que se habían apartado de la fe, y no lo decía en público, se lo decía a la iglesia, a los líderes, para que los líderes tuvieran cuidado. Y esa es la actitud nuestra, no decirlo al público. Cuando nosotros hablamos en público, lo hablamos al mundo entero. Usted tiene que cuidarse, y uno de los consejos que siempre doy a los predicadores, especialmente a los nuevos, no menciones nombres en la predicación, ni menciones religiones. Si quieres hablar, habla de la doctrina, la palabra, la enseñanza. Predica la verdad por la palabra. Y cuando tú predicas la verdad por la palabra, entonces las personas que están en ese error van a saber que ese error. Recuerdo una anécdota de un predicador que estaba predicando la palabra de Dios y predicó la verdad. Esta es verdad, con sosiego, con tranquilidad, pero la verdad es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Esa palabra es espíritu. Por eso me gusta citar siempre la Biblia, porque la palabra es verdad, no las opiniones de unos, de otros. Algunos hasta citan a predicadores, citan a teólogos del pasado. No, la Biblia, la palabra de Dios, aquí está clara.
Y si tú vas a atacar una enseñanza, recuerda que detrás de esa persona lo que está es el espíritu del enemigo. Entonces hay que atacar al enemigo, no a las personas. Y si tú quieres hablar de las personas que están en error, no tienes que mencionar el nombre. Predica la verdad, busca la verdad, escudriña la Biblia y predica la verdad. Y la verdad entonces libertará. Y como dice la gente, ya llegará esa palabra a las vidas. Y la gente entenderá y madurará y la gente entenderá de quién se está hablando, los que apoyan esa enseñanza. Como dije, recuerdo una anécdota en una ocasión que se estaba predicando la palabra de Dios, y cuando se terminó el mensaje, el sermón, el predicador predicó directamente contra el pecado, contra la maldad, basado en la palabra de Dios. Cuando terminó y bajó de la plataforma, una persona se le acercó y le dijo: usted me ha ofendido. Y él se sorprendió y le dijo: oh, perdone, no fue mi intención ofenderle. Discúlpeme, sí, usted me ha ofendido. ¿Y por qué la ofendí? Bueno, porque usted habló de esta situación y eso me concierne a mí. Entonces el predicador dijo: fue la palabra de Dios que yo prediqué. Y le dijo esto: mire, le voy a decir algo, cuando yo predico la palabra, apunto mis cañones para el territorio de Satanás y de los demonios y yo disparo. Si alguien está cerca de Satanás y de los demonios, va a coger también de ese disparo. Y me resultó tan interesante, porque eso es lo que tenemos que hacer, predicar la verdad de Dios sin mencionar a la gente. Todos los que estén cerca de esa enseñanza van a recibir el disparo, pero no solamente es dirigido para la persona, sino para Satanás y los demonios que están detrás de esa persona, porque tenemos que orar para que Dios conceda que esa gente se arrepienta, para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en el cual están cautivos, sujetos a voluntad de él. El evangelio, el espíritu del evangelio es ayudar a la gente a levantarse. Cualquiera puede caer en un error, se deja engañar del enemigo. El enemigo es muy astuto y sutil y puede caer en un error o puede caer en un pecado grave inclusive. Pero la idea es que se arrepienta y se restaura, y esa debe ser nuestra actitud. Por eso es que nosotros no tenemos que estar tirándonos los unos a los otros, dando nombres, poniendo fotos de personas, porque eso no agrada a Dios. Debemos entender esto, y yo te invito para que tú reflexiones sobre esta palabra que Dios ha puesto en mi vida y que he sentido la unción de Dios mientras te hablo. Yo siento la presencia de Dios, porque este es un mensaje muy importante que Dios quiere que tú entiendas, y por eso estoy citando la palabra y por eso estoy hablándote de todo corazón, porque siento esa carga espiritual de mi vida. El enemigo se está aprovechando de esta situación y Dios está hablando para que tú estés apercibido y no te prestes para ser usado por el enemigo de las almas. Ora al Señor. Clama al Señor, y si hay alguna situación difícil, ahí están los líderes de la iglesia para que ellos tomen cartas sobre el asunto, llamen a la persona para que con un espíritu de arrepentimiento se pueda restaurar a la persona. Si persiste en pecar, entonces se le habla a los líderes para que ellos estén apercibidos, o si hay alguna falsa enseñanza, se hable a la iglesia, pero a puertas cerradas, para que nosotros entendamos y no estar diciendo eso en público, donde eso no edifica. Esa no es la voluntad de Dios. Predica la verdad de Dios. Si hay falsa enseñanza, habla la verdad de Dios. Dispara, pon tus cañones directos para el enemigo, que el que esté cerca va a recibir también esa palabra. Pero tú mantente, como dice la Biblia, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Si tú realmente dices que eres siervo de Dios y que eres un profeta de Dios, un predicador o inclusive un teólogo, pues entiende las Escrituras y ni menosprecies a los débiles, ni juzgues a otros, sino vivamos en ese espíritu de unidad y de amor, porque la Biblia dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta es la palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida, así que yo te invito para que tú reflexiones. Y si tú no eres creyente y has oído esto y te está afectando, recuerda, y hago énfasis y repito, esa no es la voluntad de Dios. No mires esas actitudes negativas, mira al Señor y mira a la gente que hay en la iglesia también, que no son contenciosos.
que pueden ayudarte y restaurarte. Y no pongas la mirada en esto, porque recuerda, esa es una táctica del enemigo para apartarte de Dios. El Señor Jesús dijo una parábola del trigo y la cizaña. Sembró trigo el dueño de la mies y por la noche el enemigo sembró cizaña. Y dijeron, sacamos la cizaña, y él dijo, no, déjala crecer juntos, porque si arrancan la cizaña se va el trigo. Que cuando vengan los ángeles, ellos se van a encargar de coger la cizaña y lanzarla en el fuego, y el trigo en los graneros de Dios. Y en la iglesia también hay cizaña. También, no todo el que está en la iglesia es trigo de Dios, pero Dios a su tiempo obrará en eso. Así que espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Recuerda, comparte esto para que otros también puedan ser bendecidos. Y si no has aceptado a Cristo, recibe a Cristo como tu Salvador personal, reconcíliate y afírmate en Dios, porque Dios te ama y quiere ayudarte. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.